Bueno, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en esta iglesia hispana de Coral Ridge Baptist Church. Bueno, vamos a continuar con la epístola a los Gálatas y esta es la parte número 2. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente, sé con los que están quizás en camino. Y te pedimos por aquellos que nos pueden ver por el internet. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, para entrar en el contexto de la continuación de hoy de la epístola de los Gálatas, que es el capítulo 1, Pablo había encontrado en los Gálatas que habían cambiado el evangelio que él les había predicado. El evangelio estaba basado en la fe en Cristo, no era por obras, y había algunos que pues querían que no solamente se creyera en Cristo, sino también que se guardara la ley. Y entonces él, en la primera parte que vimos, les habló de que si alguien predicara un evangelio diferente, aunque fuera un ángel, había que declararlo anatema o un maldito, porque el evangelio no se podía cambiar. Y entonces él ahora continúa, este todavía es el capítulo 1, hoy lo vamos a terminar. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo, algunos allí de la iglesia de los Gálatas dudaban de su apostolado. Y entonces él está contando su experiencia, que él había recibido directamente el llamado del propio Jesucristo, cuando al encuentro allí en Damasco, ¿verdad? Y también Cristo lo había revelado muchas cosas allí cuando estuvo en el tercer cielo. Y entonces él les dice, ustedes saben de mi conducta en el judaísmo, yo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios me llamó y el evangelio que les estoy predicando es el evangelio dado por Cristo, y ese evangelio no se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede alterar. Y por eso él les estaba hablando esto. Él les dice, yo asolaba inclusive la iglesia y hay testimonio de ello, pero fui llamado un día por el propio Jesucristo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sí, acuérdense que Pablo, pues, pidió cartas para perseguir a los cristianos, esas cartas para ir allá hasta en el camino para Damasco, pero ahí fue cuando tuvo el encuentro con Cristo. Y dice, él era muy celoso, porque acuérdense que Pablo era de la secta de los fariseos, era judío, dice él, hebreo de hebreos, y entonces él guardaba la ley y él creía que no podía haber otra forma de alcanzar la vida eterna, porque todavía no había entendido de que Cristo había venido a cumplir la ley completamente y que por la fe en él esa ley era traspasada a nosotros. Y entonces él está explicando todo esto para que ellos entiendan que ese evangelio que él les había predicado y que ellos habían cambiado, él lo había recibido de Dios, que por lo tanto no se podía cambiar, que si lo cambiaban, pues cualquiera que le dijera que había otro evangelio, pues había que considerarlo anatema o maldito, aún si fuera un ángel del cielo. Entonces él está diciendo todo esto de cómo él era en la obra, pero cómo él cambió con ese encuentro con Cristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ahora Dios en su omnisciencia nos conoce a todos. Hay algo que a veces no entendemos. A veces, para poder entender el mensaje de Dios, la palabra de Dios, a veces nos olvidamos de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por ejemplo, estábamos hablando, cuando comenzamos ahora a hablar del estudio de Daniel en la escuela dominical, Dios sabría el futuro. Claro que lo sabe, al detalle. Dios lo sabe todo porque Dios es omnisciente. Si yo dudo de que Dios es omnisciente, estoy dudando de uno de sus atributos. Y todos los atributos de Dios son iguales, son perfectos, son plenos, son completos, o sea, no se pueden cambiar. Y entonces ya Dios conocía a Pablo desde el vientre, igual que conocía a Jeremías desde el vientre. ¿Por qué? Porque Dios los conoce a todos. Ahora la pregunta es, y la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿Dios lo conocía a usted antes de nacer? Sí. ¿Me conocía a mí antes de nacer? Sí. Es que Dios lo conoce todo. Dios sabe. Hay un pasaje que está en Apocalipsis que dice, cuando se completa el número, ¿qué número? Bueno, el número de los salvados. Dios es el que lo sabe, nosotros no. Entonces,
ocurrirán muchas cosas. Entonces Dios sabe todos los que van a creer y sabe los que no van a creer. Ahora, la salvación está al alcance de todos. Pasa que la mayoría no la va a aceptar. Y entonces ahora Pablo les quiere decir a los allí en la iglesia de los Gálatas que ellos ignoraban esto, de que Dios conoce todo. Dios le había agradado el que Pablo fuera el llamado para predicar a los gentiles. Él aclara después, yo no sé si hablamos en el primer estudio o después, que Pedro fue llamado para la predicación de la circuncisión, o sea, predicarle a los judíos. Y Pablo había sido llamado para predicarle a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Ambos eran llamados por Dios y ambos tenían un propósito, porque Pedro también predicaba el evangelio por la fe en Cristo y Pablo también. Aunque hubo diferencias entre Pablo y Pedro, en una de sus epístolas, después ellos se reconciliaron en el sentido, eran hermanos en la fe, eran apóstoles de Cristo, y los dos van a tener un grande galardón, una grande recompensa. Después, en una de sus epístolas, Pedro dice, oye, acuérdense de escudriñar las epístolas de Pablo, algunas difíciles de entender, pero es palabra de Dios, es lo que le quiso decir. O sea, aunque había quizás algunas diferencias, porque Pablo predicaba de que no había que ser circuncidado y Pedro sí, ambos servían a Dios. Pero él después lo aclara, así como Pedro fue llamado para predicarle a los de la circuncisión, yo fui llamado para predicarle a los de la incircuncisión. Aunque déjenme aclararle que si cuando estudiamos el libro de los Hechos, Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, donde primero predicaba era en la sinagoga. ¿Quién estaba en la sinagoga? Los judíos, los circuncidados, porque esa era parte de lo que identificaba al pueblo de Dios, y esa orden fue dada a Abraham, y Moisés después la instruyó al pueblo, ¿verdad? El incircunciso era el que no conocía a Dios, el que no era del pueblo de Dios. El circuncidado, que eran los 8 días, pues pertenecía al pueblo de Dios. Y se ha comprobado después que la circuncisión es muy efectiva cuando se hace. Acuérdense que eso es en los varones, siempre se hacía en el pueblo de Israel. Revelar a su Hijo en mí, o sea, Dios sabía eso de antemano, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él está diciendo, oye, Dios me escogió, Dios me conocía para que yo le predicase entre los gentiles, y entonces dice, y yo no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con los otros apóstoles, a ver si Dios me había llamado. Yo estaba seguro, es lo que quiere decir que Dios me llamó, porque el llamamiento es de Dios. O sea, uno pues puede tener un conocimiento amplio, pero cuando uno va a servir en la obra, uno tiene un llamamiento de Dios. Y estoy hablando no solamente de pastores, sino de algunos que sirven en otros ministerios. Pero el llamamiento lo hace Dios, y entonces Dios lo prepara. Por ejemplo, Dios escogió a Moisés, lo llamó. Moisés les puso una serie de excusas, le dijo, tú eres el hombre. No, que te voy a poner a Aarón. Y después siguió, le dijo, oye, yo voy a estar contigo. Porque no fue una sola excusa, puso varias. Si no, lea el llamamiento de Moisés. Y no se equivocó. ¿Por qué? Porque Moisés fue un hombre manso. El poder soportar al pueblo de Israel no fue fácil. Y acuérdense que no solamente lo sacó de Egipto, sino que después tuvo que lidiar con ellos durante 40 años en el desierto. Y en ese tiempo hubo rebeliones, y acuérdense que todos los de 20 años arriba murieron en el desierto por su pecado, por su rebelión contra Dios. Pero Dios conocía a Moisés, igual que conocía a Abraham, igual que conocía a los profetas, igual que conocía también a Pablo y también, por supuesto, a Pedro. Y entonces dice, cuando Dios me llamó, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él sabía que el llamamiento de Dios era fiel. Entonces él no dice, para que ellos entendieran, yo no subí a Jerusalén a que me confirmaran mi llamamiento al apostolado. No, él quiso decir, yo no hice eso porque el llamamiento lo recibí de Dios. Y claro, el apóstol Pablo no está entre los 12 apóstoles, por lo menos no se nombra así. Acuérdense que en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando se busca el sucesor de Judas, se escogió a Matías. Se echó suerte, eso era una práctica que se hacía y era dirigida por Dios, y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, ¿qué nombres? Porque eso a veces la gente se los pregunta. Hay cosas que son secretas para nosotros y que Dios las tiene que revelar algún día. ¿Qué nombres de los apóstoles van a estar inscritos allí en la ciudad celestial? Bueno, yo no sé si va a ser Matías o va a ser Pablo. No me puedo meter en eso.
Pero lo que Pablo quería decir, yo soy apóstol igual que ellos, fui llamado por Dios, igual que ellos que habían sido llamados por Dios. Y dice, y no fui allá a confirmar de que yo era un apóstol, yo lo recibí directamente del Señor, sino que se fue al contrario, se fue para Arabia y después volvió de nuevo a Damasco. O sea, porque acuérdense que, ¿por qué fue a Arabia? Porque él había sido llamado para ser apóstol de los gentiles a los gentiles. Acuérdense que predicó en todo lo que era el Asia Menor y gran parte de Europa, cosas que no hicieron los otros apóstoles, aunque el apóstol Pablo también estuvo en Jerusalén, también pudo predicar allí, y aunque cada vez que llegaba a una ciudad le predicaba al judío, su ministerio era entre los gentiles. Así que él les está aclarando, oye, esto yo lo recibí del Señor, por lo tanto, ustedes tienen que escucharme, no pueden cambiar el evangelio que yo les he dado, porque el evangelio viene de Dios, viene de Cristo, y yo lo recibí directamente de él. Después, pasados, escúchame bien, 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allí con él 15 días. O sea, pasaron 3 años antes de que él, después de su llamamiento, subiera a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba la iglesia principal, de la cual Jacobo, el hermano del Señor, era el líder. Acuérdense que en Jerusalén, Cristo le había dicho cuando ascendió a los cielos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, que eso se efectuó en el día de Pentecostés, y en Jerusalén estaba la iglesia principal, por decirlo de alguna forma, ahí estaban los apóstoles, y de allí salieron a predicar a otras regiones, y entonces era hasta después de 3 años de su llamamiento, no subió a Jerusalén. O sea, es lo que quería decirle a los Gálatas, oye, el llamamiento yo lo recibí de Dios, yo no fui enseguida que recibí el llamamiento a que me confirmaran allá. Yo recibí la confirmación directamente de Dios, porque él les quería hacer ver que era muy grave de parte de ellos que dejaran el evangelio que él les había predicado, porque ese evangelio venía de parte de Dios, él lo había recibido directamente de Dios. Y fíjense que cuando fue allí a Jerusalén, y esto nos demuestra que aunque en ciertas cosas quizás no coincidían, Pedro y Pablo se amaban y fueron grandes hombres de Dios. Dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Bueno, quizá alguno diga, bueno, fue a ver a Pedro porque Pedro era el que predicaba la circuncisión y él la incircuncisión. Bueno, fue a ver a Pedro. No dice más nada. Pero después Pedro habla bien del apóstol Pablo y fueron apóstoles ambos, apóstoles que sirvieron al Señor. Y dice que permanecía allí con él 15 días. Así que en esos 15 días, ¿qué hablaron? Bueno, hablaron de muchas cosas. Quizás Pablo entendió, bueno, si hay que predicarle también a los de la circuncisión, a los judíos. Y Pedro fue llamado para eso, y yo fui llamado, que después lo aclara, a predicar a los de la incircuncisión, que eran los gentiles. Y entonces, pues, quizás ellos conversaron y Pedro entendió el llamamiento que había recibido el apóstol Pablo. Y entonces, fíjese, pero no había ningún otro de los apóstoles, o sea, no había ni a Juan ni a los demás, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo era el que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Después, si usted lo quiere verificar, léase el libro de los Hechos, que ya lo estudiamos aquí. Dice, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué a Pedro? Bueno, ya lo dije, porque Pedro fue llamado, y él lo dijo después, para predicarle a los judíos, y él había sido llamado para llamar a los gentiles, pero ambos eran apóstoles, y Dios los había usado grandemente. Pedro, entre los otros apóstoles, fue llamado directamente por Cristo, pero también Pablo fue llamado directamente por Cristo en su encuentro en el camino a Damasco. En esto que os he escrito, he aquí delante de Dios que no miento. En esto que os he escrito, o en esto que os he escrito, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, porque él había dicho, no puede ser que tan pronto se hayan apartado de la verdad del evangelio. Y él le decía, oye, yo no estoy mintiendo. Ustedes hicieron algo que no debían haberlo hecho porque yo los instruí bien. Acuérdense que Pablo fundaba las iglesias, después les escribía, cuando podía las visitaba, las instruía, oraba por ellos. Y entonces dice, oye, estoy en la primera parte de este estudio vivo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os he predicado. Y ese evangelio que les había predicado era el evangelio que había recibido de Cristo, la buena nueva de salvación. Acuérdense que lo que yo dije el miércoles pasado, Cristo comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed al evangelio. El evangelio es arrepentirse y creed que hay una forma de obtener la vida eterna y solamente es a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que lo que les escribía es aquí delante de Dios que no miento. O sea, lo que yo les estoy escribiendo es verdad y yo soy incapaz de mentir.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Siria y Cilicia era un distrito romano y su capital era Antioquía. Esta área incluía a Tarso, su ciudad natal. O sea, después él de allí, de Jerusalén, se fue a Siria y Cilicia, y allí pues entonces, que era habitada mayormente por gentiles, pues, y tenía su capital Antioquía, pues él estaba predicando a los gentiles. Y allí estaba también Tarso, su ciudad natal. En esta Antioquía vamos a ver que yo en el estudio de los libros de los Hechos es cuando se llaman los cristianos por primera vez Antioquía. Pero a lo que voy, él se fue a las regiones donde estaban los gentiles, aunque habían también judíos, déjeme decirle. Y acuérdese que si usted lee todo el libro de los Hechos va a ver que lo primero, y repito esto, valga la redundancia o valga la repetición, siempre se dirigía primero a los judíos, porque él quería que el evangelio fuera conocido por todos, aunque después él entendió que él había sido llamado para predicar a los gentiles. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. O sea, no conocían mucho ¿cómo se llama? A Pablo, porque él no predicó mucho en Judea. Él se dedicó a predicar en el mundo gentil. Pero él había sido llamado por Dios, porque lo que él quería era que los de Gálatas entendieran, que eran varias iglesias, que él había sido llamado por Dios con un propósito, predicar a los gentiles. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, no era conocido, no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. O sea, había iglesias cristianas allí, pero allí estaban los apóstoles que predicaban, y estaba Pedro también que les estaba predicando. Pero él lo que quería era que la iglesia de los Gálatas entendieran que no se podía cambiar el evangelio, no se podía variar lo que él les había dado, porque lo que él les había dado provenía de Dios, lo había recibido de Cristo directamente, igual que el apóstol Pedro también lo recibió de Cristo para predicar el evangelio. Acuérdense que siempre digo esto, porque yo no sé por qué, cada vez que se habla de Pedro, algunos pues quieren tirar a Pedro, bueno, el que negó al Señor, el que... Acuérdense que Pedro, lo dicho repetido, porque esto es muy importante, Pedro tuvo la bendición de estar en la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Juan, el discípulo amado, Jacobo, que era el que estaba allí en Jerusalén, y Pedro, el que le regó, pero estuvo en la transfiguración. Claro, Pablo estuvo en el tercer cielo, y Juan también estuvo en el tercer cielo en la recepción de la isla de Patmos, pero Pedro era un líder grande. Pero allí en las iglesias de Judea no conocían, no era conocido Pablo, ¿verdad? Y esas iglesias eran también, se les había predicado el evangelio. Solamente oían decir en las iglesias de Judea, de Judá, de aquel territorio que era de judíos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es lo que decían. Claro, muchos de ellos entendieran, Dios le cambió, él tuvo un encuentro con Dios, pero lo conocían así como el que antes asolaba a la iglesia. Acuérdense que cuando él llegó a la iglesia de Jerusalén y llegó allí con los judíos, ¿qué tuvo que hacer Bernabé? A Pablo lo dejaron a un lado, o sea, la gente no quería ni reunirse con él. Oye, este tenía cartas para ir llevar presos allá a los que estaban por Damasco predicando y llevarlos a Jerusalén, que algunos de ellos fueron muertos, y nadie quería juntarse con Pablo, aunque él tenía su experiencia. Y entonces Bernabé, que Bernabé significa hijo de consolación, ojalá que todos fuésemos así, él trató de decirle a la iglesia, oye, eso no está bien hacerlo. Él también tuvo un encuentro con Cristo. Él es igual que nosotros, él es un discípulo de Cristo, él es un apóstol, él es alguien que tenemos que amar. Y él fue el que sirvió para que la iglesia entendiera que aunque Pablo había asolado a la iglesia, ahora había cambiado su posición. Por eso es que Bernabé tiene una importancia grande en la iglesia primitiva, y ojalá que haya muchos Bernabé que estén dispuestos a consolar, a animar. Ustedes no se han fijado que hay iglesias donde a veces llega alguien que alguien lo conoce y dice, ni me voy a juntar con él. Entonces él se sienta allá y usted se sienta aquí. Si él se sienta aquí, usted se va para allá o se va para allá. No podemos hacerlo. Porque si ha creído en Cristo es igual que nosotros. Ahora que quizás haya hecho algo que no nos gustó, no importa. Pablo había hecho algo extraordinariamente ofensivo a la fe cristiana. Había perseguido a la iglesia de Cristo. Pero Dios lo había llamado y lo había transformado. Y de eso se ocupó en parte Bernabé. Y también Pedro fue instrumento para hacerles ver esto. Y glorificaban a Dios en mí.
O sea, glorificaban, bueno, este era el que perseguía, pero ahora no, ahora predica a Cristo. Y entonces fíjese lo que dice ahora. Esto era una prueba de que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo de los apóstoles. Porque dice, y entonces, y glorificaban a Dios en mí. O sea, aquella gente de Judea que decían, este era el que asolaba la iglesia. Pero dice, glorificaban a Dios en mí porque decía, asolaba la iglesia, pero ahora predica al Cristo al cual perseguía. Y ahora él tiene que sufrir persecución. Y entonces, eso significa que eso era una prueba de que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo de los apóstoles. Eso era lo que pasaba en las iglesias de los Gálatas. Eran varias iglesias que no entendían eso. Y entonces pues cambiaron el evangelio. Claro, hubieran cambiado el evangelio también, tristemente, si los hubiera predicado quizás Pedro, porque no tenían crecimiento. Claro, había un remanente, pero era un remanente quizás no muy grande, más bien pequeño. Y Pablo sufrió mucho con estas iglesias a los Gálatas y todos coinciden que no fue la primera carta que le hizo, ni quizás fue la primera vez que le visitó, quizás le visitó más de una vez y oraba por ellos porque se habían apartado completamente del evangelio que habían recibido. Y ese evangelio que él les había predicado era el mismo de los apóstoles. Era por la fe en Cristo, era por el arrepentimiento. Cristo era el camino, Cristo era la verdad, Cristo es la vida, no era, es la vida, es el camino, es la vida eterna. Y entonces pues él está diciéndoles todo esto. Cuando acabemos el estudio de los Gálatas, vamos a entender algo, hermanos, que el servir en la obra, no solamente los pastores, los misioneros, los evangelistas, el servir como líder en la iglesia no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces no somos comprendidos, no somos entendidos. Pero lo que no podemos hacer nunca es por agradar o por complacer o por quedar bien o porque nos acepten, variar el mensaje de Dios. Eso no podemos hacer. Si no nos aceptan, como Pablo no lo aceptaron, él no cambió el mensaje. Él lo que hizo fue aclarárselo, pero se mantuvo firme. Nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes. El evangelio es para predicarlo. No lo podemos mover un ápice, ni a derecha ni a izquierda. Es recto. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es como martillo que quebranta. La palabra de Dios es veraz. O sea, y podemos seguir diciendo muchas cosas más. O sea, no podemos cambiar. Hay algunos que no aceptan este mensaje, pero tenemos que orar por los pastores, que hay muchos, gracias a Dios, que predican palabra de Dios, pero que han pasado el rechazo a veces de la iglesia o de hermanos o de líderes, como lo pasó el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a comenzar el capítulo 2. Y ojalá que este estudio de los Gálatas nos sirva para entender que los problemas que podemos ver hoy en la iglesia, pues no fueron ajenos en la iglesia primitiva, fueron los mismos. Y hubo siervos de Dios como Pablo y otros más que se mantuvieron firmes, sufrieron el agravio, pues corrieron la milla, volvieron la mejilla y siguieron predicando el evangelio tal como él. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por la fidelidad del apóstol Pablo, de los apóstoles, de Pedro, de Jacobo, de Juan, de los demás, que también predicaban con denuedo tu palabra, a pesar de en muchas ocasiones ser amenazados de muerte, y muchos tuvieron que pagar con su vida, como Esteban, que fue apedreado. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a predicar tu palabra tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla. Bendice esta iglesia hispana, bendice la iglesia americana y bendice cada iglesia a través del mundo, cada pastor y cada misionero. Y ayúdanos para que seamos fieles a lo que tú nos has mandado predicar. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.